Bueno, entonces en esta segunda parte de la presentación, lo que hicimos nosotros fue utilizar los resultados de todos los ensayos que les indiqué en la primera parte de la presentación y con la ayuda de estudios analíticos también elásticos e inelásticos, desarrollamos una serie de recomendaciones como los objetivos que planteamos inicialmente al inicio de la presentación. Entonces, en esta segunda parte vamos a verle los parámetros, las recomendaciones de diseño sísmico de muros con malla central para uso en vivienda. Para entrar un poco en contexto y ya mencionando nuevamente los términos que había ya indicado Leonardo, alguna nomenclatura interesante para que todos estemos de acuerdo con la norma: la longitud del muro, LW, la altura HW, de acuerdo con el ACI 318, y la cuantía de refuerzo paralela al plano de corte, que en muchos países se le denomina cuantía de refuerzo horizontal, y la cuantía de refuerzo perpendicular al plano de corte, que se le denomina cuantía de refuerzo vertical, el área del plano de corte. También quiero mencionar, antes de las recomendaciones que nosotros proponemos, cuáles son las recomendaciones, los requisitos que plantea el ACI 318 de forma general para los muros de concreto reforzado. En el capítulo C 11.9, para diseño acortante, los requisitos básicos que se deben cumplir es que el diseño básico está basado en que la resistencia nominal multiplicado por el factor de reducción de resistencia debe ser mayor que la fuerza mayorada en la dirección considerada, y phi es un factor de reducción de resistencia que para cortante es igual a 0.75. Y la resistencia nominal es igual a la contribución del concreto más la contribución del acero de refuerzo acortante. Al determinar BN es importante mencionar que debe considerarse el efecto de cualquier abertura en los elementos, a cualquier abertura tipo puerta y ventana, y ahorita ya nos indicaron algunos detalles particulares para este tipo de aberturas. En el capítulo 11 también se menciona que la raíz de la resistencia a la compresión del concreto especificada debe ser menor que 8.3 megapascales para cortante, y que el diseño para fuerzas perpendiculares del muro se realiza de forma convencional de forma similar a las losas de concreto. En cuanto a los muros, el ACI 318 en el capítulo 14, para muros con carga axial con o sin flexión, especifica el refuerzo mínimo acortante del alma. Para refuerzo vertical, especifica una cuantía de 0.12% para barras corrugadas menores que la número 5, es decir, de 16 milímetros, y con un esfuerzo de fluencia mayor de 420 megapascales. O sea que básicamente para muros, para vivienda con malla central, aplicaría este requisito para muros con carga axial con y sin flexión, o sea, sin solicitaciones sísmicas importantes. Y para la cuantía de refuerzo horizontal, igual a 0.20 para este mismo tipo de barras. Hay otras cuantías, pero aplicarían para barras de mayor diámetro, las cuales no se utilizan normalmente para este tipo de construcción, ya que las demandas sísmicas tampoco son tan elevadas que impliquen la utilización de un diámetro de las barras mayor que la número 5. La mayoría de veces con la número 3 es suficiente. Algunos detalles o algunos requisitos del concreto es que la resistencia a la compresión mínima es de 17 megapascales, la separación máxima es el menor valor entre 3 veces el espesor del muro, 450 milímetros, y que alrededor de puertas y ventanas se debe colocar al menos una barra del número 5 por cada capa de refuerzo. El espesor debe ser el mínimo valor entre la altura del muro dividido en 25, la longitud del muro dividido en 25 o 100 milímetros. En la mayoría de los casos, pues controla para este tipo de viviendas el espesor de 100 milímetros. El ACI específicamente indica que se permite que los límites de la cuantía y del espesor sean ignorados cuando el análisis estructural muestre que el muro posee resistencia y estabilidad adecuados. O sea, que nunca implica y nunca dice que no se pueden utilizar cuantías de refuerzo menores a las especificadas, siempre y cuando estudios experimentales o estudios analíticos demuestren que la capacidad del muro es suficiente para las solicitaciones de diseño específicas del sistema constructivo. La resistencia cortante del alma para este tipo de muros con carga axial con y sin flexión debe tener un requisito de menor de 0.83 lambda, donde lambda es un factor de resistencia para muros de concreto ligero.
Y la contribución del concreto se determina por el menor valor de los obtenidos en estas fórmulas que ya ustedes las conocen. Y la resistencia cortante en el ALMA, la contribución del acero de refuerzo, lo que ya nos había indicado Leonardo, era que si BU es mayor que FIBC, se debe proporcionar refuerzo por cortante y BS se calcula de forma convencional, como ya todos lo sabemos hacer. Ahí están las fórmulas para calcular la resistencia, la contribución del concreto, tanto como la cantidad de acero de refuerzo necesaria para suplir las demandas en el muro. La cuantía de refuerzo vertical también se especifica en la reglamentación, la fórmula. Para el diseño sísmico, ¿cuáles son los requisitos generales para el diseño sísmico especificados en el capítulo C21.9? Dice que se permite, nuevamente lo indica, se permite un sistema de concreto reforzado que no cumple los requisitos de C21 si se demuestra por medio de evidencia experimental y análisis que el sistema propuesto tiene rigidez y tenacidad mayor a los de una estructura monolítica de concreto reforzado que cumpla con este capítulo. O sea que el reglamento ACI no es un reglamento totalmente encasillado a diferentes tipos de sistemas estructurales, sino que permite la utilización de otros sistemas estructurales. Si queremos nosotros llamar a este nuevo sistema como un nuevo sistema estructural de muros de concreto específicamente para vivienda de baja altura. Sin embargo, cuando estamos diseñando para cortante, el factor de reducción de resistencia ya no es el mismo 0.75, sino es 0.6, porque en la sección C934 de la ACI nos indica que cuando la resistencia nominal a cortante es menor que el cortante asociado a la resistencia nominal de flexión, el factor phi es igual a 0.6. Y para este tipo de muros gobernados principalmente por las deformaciones de cortante, nos aplicaría este requisito del ACI. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de que el factor phi no siempre es igual a 0.75, sino porque en la mayoría de muros, debido a la geometría, no es posible desarrollar la resistencia a la flexión y por lo tanto el factor phi es igual a 0.6. Es importante tener esto en la etapa de diseño. En cuanto al concreto, para efectos de diseño sísmico, la resistencia del concreto debe ser de 21 megapascales. En Colombia, en la nueva versión del año 2010 del decreto de la norma colombiana, se indica que para vivienda de 3 niveles o menos y con sistema de resistencia de muros de concreto, aún para diseño sísmico se especifica que la resistencia mínima no sea 21, sino sea 17 megapascales. El acero de refuerzo, de acuerdo con el ACI, el FY medido en el laboratorio tiene que ser menor o igual al FY más 125 megapascales. ¿Esto qué implica? Que el acero de refuerzo tampoco la resistencia sea mucho mayor a la utilizada del diseño. ¿Qué implicaciones tendría utilizar un acero? ¿Qué implicaciones tendría que nuestra estructura tuviera una resistencia mayor a la supuesta en el diseño? Que el modo de falla de nuestro muro pueda cambiar al momento del evento sísmico. Eso es grave. O sea, no siempre implica que utilizar materiales de mayores resistencias, ¿sí?, sea mejor para el comportamiento de la estructura. Eso es lo que está haciendo el ACI en este momento, está limitando eso. Y en cuanto al esfuerzo FU contra FY, mayor o igual a 1.25. Van los dos muy ligados de la mano. Las cuantías de refuerzo vertical y horizontal no deben ser menores que 0.25, excepto que el esfuerzo cortante último sea menor que este valor. ¿Qué pasa en estas viviendas? Que en la mayoría de los casos, para todos los diseños que hemos realizado nosotros, el 85%, 90% se cumple este requisito. O sea que automáticamente el ACI ya no lo permite. Ya no lo permite porque nos dice que cuando ocurre esto, las cuantías se pueden reducir automáticamente a los valores que vimos en las diapositivas anteriores, ¿cierto? A los valores del 0.12 y 0.20. O sea que básicamente no estamos haciendo nada que ni siquiera no está en contra de la ley. En contra de la ley, no, en contra de la reglamentación. Simplemente estamos con esta investigación verificando algo que el ACI ya de una forma u otra tenía especificado. En cuanto a la norma sismorresistente colombiana, automáticamente lo hace, sin necesidad de verificar esta ecuación. Automáticamente la norma colombiana lo indica explícitamente, dice que para viviendas de 3 niveles o menos se permite utilizar las cuantías requeridas en C14. Y pues esto no es una locura, porque en el 90% de los casos se cumple para las viviendas que nosotros hemos estudiado.
La separación máxima es similar a los requisitos del capítulo C14 y, nuevamente, la gran pregunta, dice el ACI, ¿se requieren 2 cortinas de refuerzo sí y solo si BU sea mayor o igual a esto? Casi siempre, 90-95% de los casos, se cumple esto. O sea que nosotros no estamos haciendo nada diferente, ya está en la reglamentación. Ustedes mismos lo pueden verificar en la etapa de diseño. Calculen el cortante último que les da el modelo de análisis o el método de la fuerza horizontal equivalente o el método de la columna ancha, calculen el esfuerzo último y lo comparan con este valor y van a ver que se cumple esa condición y automáticamente el ACI ya lo permite utilizar solamente una cortina o una malla central en el ala del muro. Ok, eso como una introducción a los requisitos que actualmente ya hacen parte de la reglamentación. Ahorita voy a mostrar las recomendaciones particulares que se determinaron de acuerdo con los requisitos, con los resultados obtenidos en el programa experimental que les mostré en la primera parte de la presentación. Para diseño sísmico por desempeño no solamente es necesario tener una ecuación que me ayude a predecir la capacidad máxima del muro. Yo como ingeniero estructural tengo que ser capaz de predecir la envolvente completa del comportamiento. Por lo tanto, ya tengo que comenzar a hablar de niveles de desempeño, no solamente para la resistencia máxima, sino para el estado límite de servicio, resistencia máxima y capacidad última de deformación. Pero ¿qué pasa con las limitaciones? ¿Cuáles son las limitaciones de los modelos de predicción disponibles? Hay muchos modelos envolventes para muros de concreto, pero ¿qué pasa en este caso particular de las viviendas? Que la mayoría de estos modelos se han calibrado para un intervalo muy amplio de los parámetros, ¿sí? Porque se han calibrado para muros de mediana y gran altura, entonces espesor que varía entre 10 y 30 centímetros, cuantías de refuerzo en la mayoría de los casos mayores que la mínima, aquí al contrario estamos utilizando menores o iguales que la mínima, entonces los requisitos, el intervalo de los parámetros con los cuales han servido para calibrar esos modelos han sido un poco diferentes. No se incluye el comportamiento de muros reforzados con malla de alambre electrosoldado, que para el caso de las mallas que utilizamos en México para esta investigación, tienen unos requisitos de diseño particulares. La mayoría de estos modelos también han sido calibrados con resultados de ensayos cuasistáticos, en los cuales la degradación de resistencia y rigidez es un parámetro de diseño ineludible y que entra a afectar directamente los parámetros de diseño reglamentario, ya lo vamos a ver. Y la mayoría de estos modelos, no todos, han sido planteados para fines académicos y lo que queríamos con el planteamiento de este modelo es que fuera muy fácil, hasta que un estudiante recién egresado de la universidad pudiera utilizarlo, hasta un diseñador de la práctica muy experimentado, que fuera de fácil entendimiento, muy rápido y que arrojara resultados que al compararlos con los resultados medidos, arrojara resultados buenos con una variación aceptable. Este fue el modelo envolvente que nosotros planteamos, los cuales está planteado para 3 estados límites de resistencia. Agrietamiento diagonal, o sea, cuando se alcanza el agrietamiento diagonal en el muro, aquí están los estados límites y aquí está el nivel de daño aproximado que esperaríamos en el muro para cada estado límite. El estado límite de resistencia, alcanzamos la resistencia del muro, y el estado de capacidad última de formación. Esos son estados límites. Pero también para una metodología de diseño por desempeño, planteamos 3 niveles de desempeño. El nivel de desempeño de ocupación inmediata, un nivel de desempeño de protección a la vida y un nivel de desempeño de seguridad al colapso. ¿Cómo se determinaron la forma funcional de las ecuaciones del modelo? Pues básicamente utilizando las tendencias de los modelos existentes, los resultados de estudios experimentales previos, las observaciones experimentales durante los ensayos, la teoría básica del comportamiento del concreto reforzado y los coeficientes de estas ecuaciones se determinaron a partir de un análisis de regresión lineal iterativo y la calibración se mejoró a partir de las tendencias entre los cocientes y las variables de diseño. Muy bien, en cuanto a la resistencia máxima del muro, se decidió por utilizar un formato similar al planteado ya en el reglamento de la ACI, el cual es el mismo reglamento que estamos utilizando en los diferentes reglamentos o normas de los países latinoamericanos, en los cuales la contribución del concreto máxima depende de la contribución del muro, la resistencia máxima del muro depende de la contribución del concreto más la contribución del acero de refuerzo. La primera parte de la ecuación es básicamente la resistencia por tensión diagonal y este límite superior es un límite que se debe colocar para evadir
que se presente una falla por compresión diagonal, en la cual es una falla un poco más frágil, y lo que buscamos es que en este tipo de falla se desarrolle toda la capacidad del acero de refuerzo. Muy bien, este factor alfa 1 básicamente relaciona el esfuerzo, el cociente entre el esfuerzo del concreto y la raíz de la resistencia a la compresión del concreto. Aquí en esta gráfica podemos observar los resultados de varios modelos presentados en la literatura actual. Por ejemplo, podemos ver en la línea verde el resultado, la tendencia al resultado del ACI, y podemos ver con puntos rojos, con puntos amarillos, verdes, los resultados medidos en los muros que nosotros estudiamos. ¿Qué podemos ver aquí? Que el ACI sobreestima la capacidad para este caso particular, sobreestima la capacidad. El caso del reglamento mexicano también es esta línea, sobreestima aún más la capacidad de los muros, ¿cierto? Entonces nosotros estamos proponiendo en este modelo la tendencia de la línea azul que sigue la tendencia de los resultados medidos para este tipo de muros en particular. Este factor depende básicamente de la geometría y las condiciones de frontera, que para el diseño sismorresistente de muros de concreto hablamos no tanto del cociente de la relación de aspecto, que es el cociente entre la altura y la longitud del muro, sino otro coeficiente que nos proporciona más información. Se llama el cociente entre el momento y el producto del cortante y la longitud del muro, ¿sí? Este cociente también depende del esfuerzo axial, depende del refuerzo vertical. Una cosa importante que observamos es que el factor alfa que se especifica en el ACI para concretos de peso ligero no es aplicable para el concreto que nosotros utilizamos en esta investigación, ¿sí? El concreto ligero que especifica el ACI tiene unas condiciones muy particulares y mucha gente aplica este factor lambda a la resistencia del concreto. Y efectivamente nosotros comprobamos que la resistencia del concreto normal y ligero que nosotros utilizamos fue muy comparable y no es equivalente a la reducción que indica el reglamento de la ACI. El factor alfa 2 es el factor de forma similar al alfa 1, pero es el factor que se incluye para incluir un límite de la resistencia que me impide que se presente una falla por compresión diagonal en el muro. Como vemos y como esperábamos, la propuesta de la ACI sobreestima, pero en una proporción mucho mayor, la capacidad de los muros para vivienda de baja altura. ¿Por qué las diferencias? Las diferencias son dos. Básicamente, ¿por qué? Porque las resistencias del concreto varían para este caso entre 15 y 25 megapascales, mientras que la resistencia, esta ecuación de la ACI está calibrada desde resistencias desde 15 hasta 45 megapascales de la ACI. Por eso esta tendencia es un promedio en los cuales encuentran valores mucho más arriba y mucho más abajo, y el ACI propone esa ecuación. Y la otra razón es que las cuantías de refuerzo de la fórmula del ACI básicamente han sido calibradas para muros con cuantías de refuerzo cortante al menos iguales a la mínima. Y en este caso es un poco diferente. El máximo es la mínima. Esa es la razón por la cual se sobreestima tanto la capacidad de la resistencia como límite de compresión diagonal. Y en cuanto a la contribución del acero de refuerzo, algo importante en este modelo es que se incluye un parámetro que nosotros le llamamos eta H. ¿Y eta H qué significado tiene? Nosotros medimos por medio de formímetros, como lo recuerdan en la presentación anterior, que utilizamos una gran cantidad de formímetros o, ¿cómo le llaman? Galgas acá, o strain gauge, en el acero de refuerzo, y estos instrumentos nos permitieron comprobar que al momento en que se alcanza la resistencia máxima, todas las barras no están fluyendo, ¿sí? Básicamente, las barras colocadas en el centro del muro están fluyendo y la de los extremos están iniciando, o al menos en el 50% de la resistencia. Sin embargo, el ACI, el factor eta H es igual a 1, automáticamente, porque no lo incluye. Entonces, algo importante de este modelo es que se incluye el factor eta H y varía tanto para las barras corrugadas convencionales, tanto como para las mallas de alambre soldado. Ese factor eta H incluye la distribución de deformaciones a lo largo de las diagonales, lo que les decía que las barras tienden a fluir en el centro, más no en los extremos, tiene en cuenta la cuantía de refuerzo en el alma y tiene en cuenta el tipo de refuerzo. Muy bien, eso en cuanto a resistencia, y la mayoría de modelos de predicción llegan hasta acá. Pero si queremos proponer una metodología de diseño basada en desempeño, en el cual yo pueda brindar recomendaciones no solamente para
para una vivienda ubicada en una determinada zona sísmica, sino para brindar requisitos especiales. Dependiendo de la ubicación de la vivienda, tengo que entrar a estudiar y analizar el comportamiento del muro bajo otros estados límites. ¿Cuáles son esos estados límites? Pues otro estado límite es la resistencia de agrietamiento diagonal. De forma muy simplificada y de acuerdo con las observaciones de resultados medidos, podemos estimar que la resistencia de agrietamiento del muro es aproximadamente igual a la contribución del concreto a la resistencia. Y pues esto no es tampoco una locura, ni estamos encontrando una cosa muy extraña, ¿no? Pues básicamente cuando aparece el agrietamiento inicial, pero distribuido en el muro, después cuando se alcanza la resistencia, la contribución del concreto. Y para la resistencia última, encontramos que al utilizar el 80% de este valor, era un buen parámetro para determinar con un factor de seguridad adecuado la capacidad última de formación de los muros de concreto para vivienda de baja altura. Encontramos también que es posible, ustedes van a decir, no, pero es que ese modelo pues está muy sencillo. Sí, está muy sencillo y probablemente se podría incluir el ablandamiento del concreto, pero si comenzamos a incluir parámetros adicionales a la ecuación, que probablemente la mejora en la estimación podría ser del 1 o 2%, les hablaba del parámetro importante para el diseño de muros. No es tanto la relación de aspecto, sino el cociente entre el momento flexionante y el producto de la fuerza cortante de diseño por la longitud del muro. ¿Qué pasa? Que la mayoría de estudios experimentales hablan siempre de la relación de aspecto. ¿Qué pasa? Que en muros ensayados en voladizo, como se hace en la mayoría de los estudios experimentales, la relación H sobre L es igual a la relación M sobre BL, ¿cierto? Porque el momento ¿a qué es igual? A la fuerza por la altura. Entonces, ese parámetro M sobre BL se reduce al parámetro H sobre L. Pero cuando ya tenemos muros de más de un nivel, lo que entra a jugar en la ecuación de diseño es el parámetro M sobre BL. Bueno, entonces ese parámetro no es tan fácil de calcular en un diseño preliminar. Entonces lo que nosotros buscamos fue proponerle al diseñador de la práctica una ecuación fácil que él pudiera utilizar para determinar el cociente M sobre BL a partir del cociente H sobre L. Muy bien, así lo hicimos. A partir del diseño de 16 prototipos de vivienda con diferentes características, determinamos esta nube de resultados y proponemos esta ecuación roja y observamos otras propuestas de otros autores que aplican básicamente, nuevamente indico, para edificios de mediana y gran altura. ¿Qué es importante? Que a medida que disminuye este cociente, aumenta la resistencia del muro. Por lo tanto, este cociente M sobre BL tiene que ser estimado de forma conservadora. Ese fue un primer parámetro que tuvimos en cuenta. Por lo tanto, para propósitos de diseño sísmico preliminar, el diseñador de la práctica puede determinar el cociente M sobre BL utilizando esta ecuación muy sencilla. Es importante mencionar que una vez se haga el diseño, la segunda etapa del diseño, ¿sí?, se estime el cociente M sobre BL utilizando los parámetros de diseño. ¿Por qué? Porque básicamente lo que me faltaría acá para determinar este cociente es el momento y el cortante, que lo determino a partir de un modelo de análisis o a partir de un cálculo numérico para el diseño de mi vivienda. También quisimos proponer recomendaciones para la rigidez inicial. Todo el mundo piensa que pues el concreto, yo quiero mucho el concreto y todo el mundo habla del concreto, pero pues el concreto también tiene sus cositas que hay que tener en cuenta y el concreto se agrieta. Sí, se agrieta, aunque no lo querramos, se agrieta mucho y el agrietamiento del concreto afecta mucho nuestro diseño de las estructuras y en la mayoría de los diseños el agrietamiento del concreto no lo tienen en cuenta. ¿Qué pasa si yo no tengo en cuenta el agrietamiento del concreto? Pues bueno, pues voy a tener una estimación errada de los desplazamientos de mi estructura, porque el agrietamiento afecta directamente la rigidez. ¿Y qué me afecta la rigidez? Pues me afecta directamente el desplazamiento de la vivienda. Por lo tanto, también quisimos proponer cuáles serían los factores adecuados que debería tener el diseño de la práctica para incluir o para calcular de forma adecuada la rigidez de su vivienda de forma aproximada a los resultados que se observaron en el laboratorio. Muy bien, para ello se utilizaron exclusivamente los resultados de los ensayos en mesa viradora. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que les hablé en la primera parte? Porque observamos que en los ensayos cuasi estáticos, durante la prueba se hacen pausas, pero durante esas pausas para medir las grietas, veíamos que aunque estábamos midiendo la grieta, continuaba el agrietamiento.
lo cual en un sismo eso no pasa. En un sismo yo no, primer ciclo, mido, no, en un sismo no pasa eso. Entonces vimos que el agrietamiento observado en el ensayo cuasistático no era tan real y decidimos observar directamente los esquemas de agrietamiento de los ensayos en mesa vibradora, que son los que actualmente mejor representan el comportamiento de una estructura ante un evento sísmico. Y observamos que la resistencia medida, que la rigidez medida conforme a la rigidez calculada por medio de métodos de elementos finitos, utilizando dimensiones reales y todo igualito a lo que tendríamos el muro, el promedio era igual a 0.56. ¿No se sorprenden? A mí sí me sorprende mucho ese valor. Imagínense, la rigidez que yo medí fue aproximadamente la mitad que yo había calculado. La mitad. Otro dato más sorprendente, en columnas se han observado valores aproximadamente del 40%. Entonces, eso de realizar modelos de análisis utilizando secciones completas, gruesas, ¿cómo le llaman? Gruesas, brutas, sin agrietamiento, hay que tener mucho cuidado con estos parámetros de diseño medidos. Por lo tanto, para este tipo de viviendas recomendamos, para propósitos de diseño reglamentario y fácil, utilizar un factor de 0.5 afectando no solamente el área de cortante, sino también afectando la rigidez tanto a flexión como a cortante del muro. Estos valores se utilizaron nuevamente para la modelación de esas estructuras y se comprobaron durante pruebas de vibración ambiental y se encontró que los valores propuestos son adecuados para propósitos de modelación del comportamiento elástico. Sí, elástico, agrietado pero elástico. ¿Sí? Hay que tenerlos en cuenta. Muy bien, una vez ya teníamos estos parámetros, lo que seguía era, bueno, ¿y cuál es la capacidad de desplazamiento? Ya tenemos la capacidad de resistencia, y ahorita el desplazamiento, ¿cuál es? Lo hicimos de una forma muy sencilla. En cuanto a la deriva, este primer punto, para el agrietamiento diagonal, proponemos esta ecuación, en la cual simplemente utilizamos este punto que tenemos acá y la rigidez del muro, pero utilizando los factores que ya habíamos recomendado, el factor de 0.5, tanto en la rigidez a flexión como en la rigidez a cortante. Muy bien, la deriva en la resistencia ya fue un poco, no tan fácil, pero a partir de un estudio numérico y utilizando diferentes tendencias de los resultados experimentales, observamos que para muros con barras corrugadas y malla de alambre de soldado, estas serían las ecuaciones que podría utilizar el diseñador para un diseño por desempeño de viviendas de baja altura. Estos factores que están acá, ya está incluido el factor MB sobre L, que ya lo podemos calcular, simplemente nos faltaría calcular el factor A1 y beta 1, estos factores se calcularon a partir de un análisis de regresión lineal iterativo y se proponen sencillamente para el diseño. Y para la deriva última, si ustedes lo recuerdan en la presentación anterior, observamos que la capacidad, esa última de los muros, no era la que observamos en los ensayos cuasistáticos. ¿Por qué? Porque la degradación de resistencia y rigidez de los muros observado en los ensayos en mesa vibradora fue importante. Por lo tanto, para muros con barras corrugadas se propone una ecuación similar a la anterior y para muros con malla electrosoldada, insisto, estas son las tendencias que observamos entre el cociente de la resistencia, de la deriva última o el drift último y el drift a la resistencia para los muros con malla de alambre soldado, pero utilizando la malla que se está utilizando en México, que es la malla que no cumple con la normatividad vigente. Nuevamente indico que por medio de modelos analíticos nosotros observamos que si se utilizara una malla cumpliendo con los requisitos de la normatividad vigente del 6% del alargamiento, estas tendencias, las tendencias de los muros con barra serían muy similares a las tendencias de los muros con malla de alambre soldado. Sin embargo, teníamos que proponer recomendaciones para la práctica de diseño de viviendas en México. Inicialmente se planteó así el proyecto y así lo estamos proponiendo. Eso no implica que aplique para todas las mallas de alambre soldado, insisto nuevamente. Y por lo tanto proponemos que este punto sea igual a este punto para los muros con malla de alambre soldado. Muy bien, lo que siguió fue hacer, bueno, ya tenemos el modelo. ¿Qué tan bueno es nuestro modelo estadísticamente? Se hizo una evaluación de la predicción a partir de un análisis estadístico en términos de la capacidad de resistencia y la capacidad de desplazamiento, utilizando el cociente entre la resistencia calculada y la resistencia medida. Por lo tanto, cuando este cociente es menor que 1,
la predicción es conservadora, pero cuando es mayor que 1, se sobreestima la capacidad y por lo tanto el diseño podría resultar inseguro. Por lo tanto, para un diseño adecuado reglamentario, deberíamos tener cocientes iguales o un poco menores a 1 y que la variación fuera menor, fuera baja. Para ello determinamos de forma muy simple el promedio, la desviación estándar y un parámetro que denominamos las sobrepredicciones. Es decir, qué porcentaje de los valores que nosotros estamos estimando están por encima de los valores que nuestro modelo predice. Una sobrepredicción, porque no importa que nuestro modelo no sea inseguro. Para ello utilizamos un diagrama estadístico en el cual por medio del punto azul es el promedio, la altura del recuadro es 2 veces la desviación estándar y los puntos extremos indican el valor máximo y mínimo del cociente entre la resistencia calculada y la resistencia medida. Muy bien, aquí está la comparación de los resultados, no solamente de nuestro modelo, sino están los resultados de la norma mexicana, el capítulo 21 de la ACI, el capítulo 11 de la ACI y otros 2 modelos de estudios realizados en México para otros muros de concreto. Pues nuestro modelo no es perfecto, sabíamos que no iba a ser perfecto porque se dejaron de incluir algunos parámetros, pero teniendo en cuenta que estábamos pensando en incluir un modelo que fuera sencillo de utilizar, pero este modelo arroja un cociente menor que 1 con una variación aceptable, digamos, en comparación con los otros modelos, eso en términos de capacidad de resistencia y lo mismo en términos de capacidad de desplazamiento. Y podemos concluir que las capacidades calculadas son similares a las medidas y que la dispersión es menor que aquella observada en los modelos actuales. Perdón. Muy bien, ahora la evaluación de la predicción, pero ya comparando nuestro modelo envolvente con las curvas de histéresis medidas. Pues bueno, acá vamos a ver las curvas de histéresis en términos del cociente entre B sobre B estudio, donde B es el cortante medido y B estudio es la predicción de nuestro modelo, y al otro lado vamos a observar el esfuerzo cortante promedio en megapascales y R en este modelo, en este caso es la deriva o el drift que ustedes conocen. Muy bien, aquí está la predicción. Si este cociente es igual a 1, significa que la predicción está bien, está adecuada. Si es menor o igual que 1, está adecuada. Pues vemos que el modelo predice de forma muy adecuada la resistencia observada en los diferentes modelos, en este caso para muros con malla de alambre soldado y en este caso para muros con barras corrugadas. La predicción es adecuada y también ustedes pueden ver en las gráficas la predicción del modelo envolvente con un punto amarillo y una línea naranja. La predicción para fines de un modelo reglamentario, para un diseño por desempeño reglamentario, nos parece adecuado y así lo manifestaron los resultados del análisis estadístico. Muy bien, otro parámetro que es importante, el periodo de vibración. Sí, además de esa rigidez, el periodo de vibración es un parámetro muy importante. Como ustedes saben, la mayoría de los reglamentos proponen ecuaciones para estimar el periodo de vibración. La pregunta que nosotros hicimos fue, bueno, esas fórmulas de los periodos de vibración salieron simplemente de una nube de puntos de periodos de vibración medidos en estructuras. Entonces nos pusimos a recolectar la información publicada en la literatura y a ver cuántos de esos valores habían sido obtenidos para viviendas de menos de 3 niveles. Vaya sorpresa, no mentiras, no fue una sorpresa. Aproximadamente solamente el 3% de esos datos de la nube habían sido utilizados o medidos en viviendas de baja altura. ¿Qué significa eso? Pues que no aplica, ¿sí? No aplica porque son propuestas para estructuras de mediana o gran altura. Por lo tanto, teníamos que ofrecer al diseñador de la práctica, a ustedes, una ecuación que pudiera estimar el periodo de duración con un margen de seguridad adecuado. Ni siquiera comparable al que podrían obtener si se utilizaran la ecuación que en este momento propone alguno de los reglamentos para edificios que ustedes actualmente tienen en su biblioteca. ¿Cómo se hizo eso? A partir de la respuesta medida durante ensayos en mesa vibratoria, resultados medidos durante pruebas de vibración ambiental, resultados medidos durante modelos de elementos finitos calibrados y proponemos una ecuación muy sencilla en la cual solamente depende de la altura de la vivienda y de la densidad de muros en una dirección, llamando densidad en este caso el área de muros en esa dirección dividido en el área en planta de la vivienda.
Este estudio en particular de las propiedades dinámicas, donde se habla no solamente de la rigidez que deben utilizar, sino de la ecuación del periodo de vibración, está incluido en un informe que va a ser publicado en la página del instituto. Se denomina Propiedades dinámicas de viviendas construidas con muro de concreto. Es una publicación de la UNAM y también va a ser publicada, y ustedes pueden ver todo el estudio que se realizó para obtener esa ecuación aproximada para diseño. Muchas cosas se pueden observar en estas gráficas. Por ejemplo, en esa gráfica del lado derecho de ustedes, observamos los periodos del método de elementos finitos y los periodos obtenidos con las diferentes propuestas. Vemos que estas propuestas, esta es nuestra propuesta. Si la línea se acerca a una pendiente del 45 grados, significa que la predicción es acertada. Y estos valores de acá, ¿qué significa? Que están dirigidos principalmente a edificios de mediana o gran altura. Sí, ya lo sabíamos y aquí lo estamos observando. Y estas propuestas son unas propuestas propuestas por algunos investigadores mexicanos y observamos que son menores, aún que las predichas por nuestra ecuación, y básicamente esta primera ecuación no incluye el agrietamiento del concreto. Y ustedes ya pudimos observar que la rigidez medida fue en promedio 56% de la rigidez calculada. Este modelo no lo tiene en cuenta. Y este modelo fue otro modelo que arroja resultados buenos, pero está propuesto para viviendas de mampostería. Muy bien, ahora entrando a los factores que se utilizan en el diseño sismo resistente. En México se utiliza un factor Q que, haciéndolo comparable al factor que ustedes utilizan aquí en Chile, que es el factor R, el factor R que ustedes utilizan incluye de forma implícita un factor que se llama sobreresistencia. Por lo tanto, el factor R que ustedes utilizan está asociado no solo a la capacidad de deformación de su estructura, sino a la sobreresistencia del sistema estructural. En este caso, para el reglamento mexicano, la sobreresistencia se indica por medio de otro parámetro y la capacidad de deformación de forma separada. ¿Por qué? Lo que pasa es que esto muchos reglamentos lo hacen a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque la sobreresistencia la toman igual aproximadamente entre 2 y 2,5, entre 1 y 2,5 varía la sobreresistencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la sobreresistencia depende del periodo de vibración. ¿Sí? Pero la mayoría de reglamentos suponen o adoptan un valor de sobreresistencia igual a 2. Por lo tanto, los factores, si ustedes quieren hacer equivalente a los factores Q que yo estoy mencionando acá, sería más o menos iguales a este factor Q multiplicado por la resistencia. O sea, Q por un factor de 2 sería equivalente al factor R que se utiliza actualmente en la norma chilena. ¿Ok? Este es el esquema básico que nos enseñan en diseño sismorresistente en la escuela, donde dicen, no, pero si yo no puedo diseñar una estructura elásticamente, no, porque eso no es económico. Entonces, aprovecho la capacidad dúctil de la estructura, divido las fuerzas por la capacidad de ductilidad, más la sobreresistencia de la estructura y, bueno, por algunas reglas de triángulos puedo encontrar estos factores. Y eso, en ese esquema tan sencillo, baso básicamente el diseño sismorresistente de las estructuras. Muy bien, el Q' es un factor de reducción por ductilidad, o sea, incluye explícitamente la capacidad de deformación del sistema estructural. Y Q es un factor de comportamiento sísmico que básicamente, en otras palabras, es la capacidad de ductilidad del sistema estructural particular. Muy bien, nosotros lo que hicimos fue determinar la capacidad dúctil de todos y cada uno de los muros que estudiamos en nuestro programa experimental, y para efectos de reglamento este factor delta U no puede estar asociado a la capacidad última de la estructura de falla. ¿Por qué? Porque es un diseño reglamentario, ¿sí? O sea, tiene que estar incluido un factor de seguridad. Entonces, ese factor, este desplazamiento delta U, que se utiliza para calcular la ductilidad y que después está asociado al factor Q, está asociado con límites tolerables de capacidad de resistencia y disipación de energía. Es decir, está relacionado directamente con la degradación de nuestro sistema estructural. Y de degradación ya hemos hablado harto en esta presentación y sabemos cómo es la degradación de los muros para vivienda gobernados por deformaciones de cortante. Muy bien, observamos cuando determinamos ese factor de utilidad que depende de dos factores: el tipo del refuerzo, o sea, barras convencionales o la malla electrosoldada, y el cociente MB sobre L. Pero ¿qué pasa? ¿No sería práctico proponer un factor Q en función de MB sobre L?
Primero, porque no sería práctico y volveríamos loco al diseñador, ¿cierto? Entonces decíamos, para este muro de la vivienda, Q igual a 1,5, para el otro muro, Q igual a 1,2. Eso porque no sería práctico. Y lo otro es porque el desplazamiento de todos los muros, si están conectados por medio de un diafragma rígido, si suponemos que la losa de entrepiso es un diafragma rígido, todos los muros se van a desplazar en la misma dirección igual, ¿cierto? Entonces yo no le puedo asignar a un muro una capacidad de utilidad mayor que otra. Lo que pasa es que el comportamiento va a estar gobernado por los de menor utilidad y los otros no van a llegar a su capacidad, ¿cierto? Entonces yo solamente tengo que proponer el factor Q o la capacidad de utilidad en función del tipo de refuerzo. Muy bien, aquí en ese gráfico están incluidos por medio de un diagrama estadístico el factor de utilidad, donde nuevamente el punto rojo es el punto promedio, la altura del recuadro es la variación y los valores y los bigotes, digámoslo así, son los valores extremos, tanto para muros con barras convencionales como para muros con malla electrosoldada. Y proponemos para propósitos de diseño reglamentario un factor Q igual a 2,5 para muros con barras y un factor Q igual a 1,5 para muros con malla. Traduciendo esto al reglamento chileno, podríamos estar hablando de factores Q de alrededor de 4,5 para muros con barra y alrededor de 3 para muros con malla electrosoldada. Insisto, la malla que se utilizó en el programa experimental de México. Bueno, lo primero que podemos observar de ese cuadro es que la dispersión es alta. Sí, es muy alta. ¿Por qué es tan alta? Pues porque están incluidos los muros con diferentes relaciones de aspecto, y así lo teníamos que hacer, ¿sí? Muros con relación de aspecto igual a 0,5, 1, 1,5, muros con aberturas, todos están incluidos ahí, porque el momento en que llega el sismo, pues ahí están todos, ¿sí? Y todos se van a desplazar igual, solamente que unos van a controlar el diseño. Muy bien, para muros con reforzados con barras corrugadas, ese valor Q está asociado al percentil 42. ¿Qué significa eso? Que el 58% de los datos observados en los experimentos se encuentran por encima de ese valor. Sin embargo, para los muros con malla electrosoldada, el factor de seguridad es mayor. Es decir, que el 93% de los datos están por encima de ese valor. Muy bien, ahora, ¿cómo se comparan estos valores Q con los reglamentos? En este caso lo hicimos con el reglamento mexicano, que es el reglamento adicional al reglamento de Estados Unidos. También se incluye por separado la sobreresistencia y la capacidad de deformación. Entonces, ¿lo comparamos con qué? Con las viviendas de mampostería. Bueno, ¿cómo están mis muros de vivienda delgados, con bajas cuantías, en comparación con mis muros de mampostería? ¿Cómo se comparan? ¿Arriba o abajo? ¿Están iguales o cómo? Pues muy bien, para muros con barras, el factor Q que nosotros estamos proponiendo de 2,5 es tan solo un poco menor al factor Q que se propone actualmente en la norma mexicana para muros que cumplen los requisitos dúctiles. Claro, nuestro Q tendría que ser menor, porque esos muros dúctiles están gobernados por flexión o por cortante. Por flexión, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso tendríamos que estar por debajo. O sea que los resultados no están locos, ¿cierto? Muy bien, ¿y qué pasa con los muros con malla? ¿Cómo se comparan nuestros muros con malla con los muros de mampostería? Pues el valor que estamos proponiendo de 1,5 es exactamente igual al que se propone actualmente en el reglamento mexicano para muros de mampostería de piezas reforzadas interiormente con alambres o barras horizontales o verticales, o para mampostería de piezas huecas, confinadas o con refuerzo interior. Muy bien, ahora hablamos de diseño por desempeño. Entonces, para plantear una metodología de diseño para diferentes estados límites, tenemos que plantear indicadores de desempeño. ¿Y qué son indicadores de desempeño? Pues básicamente estos valores son introducidos como valores límite medibles de la respuesta estructural para después, ¿qué? Para después comparar esos valores límite que se proponen en los reglamentos con los que yo estoy midiendo en el sistema estructural. ¿Cuál es el indicador de desempeño más conocido en la ingeniería sismorresistente? Es el drift. El drift es el indicador de desempeño más conocido. Pero actualmente las tendencias no solo están enfocándose en la deriva, en el drift, sino también el espesor de la grieta. Entonces, decidimos proponer indicadores de desempeño no solo en términos de deriva, sino en términos de espesores de grieta, ¿sí? Medibles. ¿Por qué? Porque el espesor de grieta está directamente relacionado con el costo de reparación de la vivienda. Si yo tengo una grieta mayor de tal espesor, yo puedo tomar la decisión automáticamente y decir, mira, la reparación de esa vivienda me puede costar tanto, o ya es irreparable.
y las nuevas metodologías de diseño por desempeño están directamente relacionadas con el costo de reparación. Y uno de esos parámetros es el ancho de la grieta. Muy bien, decidimos hacerlo entonces por medio de límites de deriva, como de forma usual, y así como de agrietamiento residual. Es decir, que después de que ocurra un sismo, yo voy y mido con una grieta, la grieta residual, y puedo decir, ¿qué tan mal está ese muro de la vivienda? ¿Cuánto me costaría repararlo? ¿O hasta qué nivel de desempeño llegó? ¿Cuáles fueron las consideraciones que se tuvieron para estos indicadores de desempeño? No son iguales para los edificios de gran altura, no. No, porque aquí nosotros estamos tratando aproximadamente con el 80%, para el caso chileno escuché una cifra cercana del 90% de vivienda de baja altura, o sea que en el evento que ocurre un sismo y que este sismo me dañe estas viviendas de interés social, entraría a generar un colapso pues en la economía, en la situación social del país, o sea que las consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para desarrollar esos indicadores de desempeño no pueden ser iguales a los de los edificios. Primero, una porque el comportamiento es diferente y otra porque estamos hablando de vivienda económica. Muy bien, para esta población que va a utilizar esta vivienda, probablemente esa vivienda, y muy seguramente, esa es la única fuente de patrimonio. Entonces, ¿qué tal yo decirle, como le diríamos a un edificio, mira, va a llegar un sismo y su edificio se le va a dañar tanto? Sí, porque pues así están los niveles de desempeño para edificios de gran altura, ¿cierto? Acepto un nivel determinado de daño. Ese daño no puede ser igual en la vivienda. Ustedes se imaginan diciéndole a este señor que ahorró 30, 40 años, no, mira, es que su vivienda le va a quedar así con este año, no, pues entonces el señor se le va a morir ahí del susto porque no podemos aceptar el mismo nivel de daño. Entonces tuvimos en cuenta esas consideraciones y básicamente están relacionados con factores de seguridad mayores. Eso es lo que digo acá. Estos factores de seguridad deben ser mayores a los utilizados en muros controlados por flexión. Otra cosa importante, no se deben permitir derivas mayores que las asociadas a la resistencia. ¿Por qué? Porque para estas derivas la degradación de rigidez y resistencia ya es muy importante y los anchos de grieta son tan importantes que probablemente la reparación del muro no fuera fácil de llevar a cabo o no fuera económica. Entonces, el nivel de desempeño mayor fue la resistencia máxima, lo cual es diferente a las estructuras gobernadas por flexión, porque yo puedo suponer que ese nivel de desempeño está mayor que la resistencia. Por ejemplo, usualmente se hace para una disminución de resistencia del 20% con respecto a la máxima alcanzada. O sea, acepto un poco de degradación, acá no la acepto. No la acepto, ¿por qué? Porque las razones que ya les indiqué. Muy bien, entonces para muros con malla central, utilizando barras y utilizando malla de alambre soldado, estos son los niveles de desempeño, como ya lo hemos indicado, el nivel de desempeño de ocupación inmediata, de prevención de la vida, seguridad al colapso, y entonces observamos los niveles de agrietamiento de los muros ensayados exclusivamente en mesa vibradora por las razones que ya les dije. Y determinamos cuáles niveles de agrietamiento serían adecuados para que el dueño de esa vivienda fuera capaz de rehabilitarla de acuerdo a una determinada amenaza sísmica. Determinamos los niveles de agrietamiento, determinamos y describimos el daño. Por ejemplo, para un daño leve, vamos a observar agrietamientos por flexión en los extremos y unas grietas inclinadas menores. Y ese está asociado a un costo de reparación determinado. Para un daño moderado, es decir, para el estado límite de nivel de desempeño, de protección a la vida, prolongación de grietas inclinadas hasta los extremos del alma, pero sin penetrar en los elementos de borde, y un daño significativo, tal como se muestra acá. Muy bien, observamos que estos niveles de agrietamiento para estos niveles de desempeño están aproximadamente asociados a estas resistencias. Y nuevamente observamos que para seguridad al colapso, la resistencia del muro hasta ahorita llegará a la máxima, o sea, 0 degradación. Ese es el estado límite último, el nivel de desempeño de seguridad al colapso. Y para el nivel de desempeño de ocupación inmediata está asociado al 25% de la resistencia. Es decir, que ni siquiera ha comenzado a fluir el acero de refuerzo, simplemente el 25% casi, o el 30% de la contribución del concreto. Muy bien, ahorita sí comenzamos a determinar cuáles serían los indicadores de desempeño que inicialmente hablamos. Todas esas derivas que nosotros vemos, los drift,
están asociados a unos factores de seguridad adecuados para que todas las estructuras puedan estar cobijadas por esos valores de drift. ¿Sí? Segundo, están asociados a niveles de seguridad determinados para que sean utilizados por todo un país entero. Son generalmente poco conservadores para vivienda de baja altura. O sea, cuando comparamos los valores que vamos a observar más adelante, observamos que son muy diferentes a los que se proponen para muros gobernados por flexión, tales como lo han reportado muchos de los artículos en la literatura. Muy bien, nuevamente, y tal como lo esperábamos, esa deriva también iba a depender tanto del tipo de refuerzo como el cociente M sobre BL. Por las razones que ya discutimos anteriormente, decidimos, por conveniencia y por términos reglamentarios y por términos del comportamiento, que estuviera exclusivamente asociado al tipo de refuerzo. Muy bien, para muros con barras corrugadas, aquí podemos observar curva de histéresis de muros con barras corrugadas y muros con el 50% de la cuantía mínima, el 100% de la cuantía mínima y el 50% de la cuantía mínima, y observamos que los indicadores de desempeño para los tres niveles de desempeño, para ocupación inmediata, 0.15%. O sea, al 0.15% alcanzo el nivel de desempeño de ocupación inmediata. El nivel de protección a la vida lo alcanzo al 0.40%. Y el nivel de desempeño de seguridad al colapso solamente al 0.65%. ¿Cuáles son esos valores? Ahí los estamos viendo en las gráficas. Mira el nivel de desempeño de seguridad al colapso. No permito más allá de este punto, en el cual empieza la degradación significativa de rigidez y resistencia asociada de forma directa al espesor muy grande de la grieta. Entonces aquí están los niveles de desempeño asociados a los niveles de daño y a las consideraciones que ya les indiqué anteriormente. Lo mismo hicimos para los muros con malla de alambre soldado. Encontramos que los niveles de desempeño de ocupación inmediata, prevención a la vida y seguridad al colapso, 0.10, 0.25 y 0.35%, asociado más o menos a la resistencia promedio de los muros. Ustedes van a ver y dicen, ah, no, pero mira, aquí se hubiera podido haber propuesto uno más grande. Ah, mira, aquí también, sí, pero el que me está gobernando el comportamiento, en este caso es el muro robusto, de 0.5, un muro que probablemente la tensión diagonal no la va a desarrollar, muy probablemente con presión diagonal y en el peor de los casos hasta deslizamiento. Muy bien, ¿y cómo se comparan estos valores con los reglamentos? Nuevamente hay que compararlo con lo que actualmente se propone. ¿Y cómo lo hicimos? Lo comparamos con las viviendas de mampostería, a ver qué tan arriba o qué tan abajo están los muros con malla central con respecto a los muros de mampostería. Inicialmente, la mayoría de los reglamentos, no conozco muy bien el reglamento chileno, pero el reglamento colombiano y el mexicano solamente propone límites de deriva, de drift, solamente para dos niveles de desempeño, ocupación inmediata y seguridad al colapso. Actualmente, el nivel de desempeño de protección a la vida, la mayoría de los reglamentos no lo consideran. Entonces, para nuestros muros con barras, el drift que nosotros, el indicador de desempeño que nosotros estamos proponiendo de 0.65 es mayor al que actualmente se propone en la norma mexicana a los muros de mampostería con piezas macizas, confinada, con castillos y dalas y con refuerzo horizontal y malla. ¿Qué tal? O sea que sí se comporta mejor que estos muros. Sí, está medido y con factores de seguridad adecuados, altos, si lo queremos hablar de otra forma. ¿Y cómo se compara el de muros con malla central, con malla electrosoldada? Está aquí, 0.35. Este valor es tan solo un poco menor que el de muros de mampostería de piezas multiperforadas con la cuantía mínima de refuerzo horizontal y confinada por castillos. Esa es la comparación del comportamiento de los muros con malla central de concreto con las viviendas de mampostería. Muy bien. La mayoría de los reglamentos nuevamente incluye este valor y eso, algunos ni siquiera lo incluyen. El factor, esta distorsión permisible o la deriva permisible, perdón, para nivel de desempeño de ocupación inmediata. El reglamento mexicano especifica un valor de 0.4 cuando no existen elementos incapaces de soportar deformaciones apreciables, es decir, muros de mampostería separados de la estructura. En el caso de que los muros, los rellenos de mampostería estén pegados a la estructura, este valor es 0.2%. Nosotros estamos especificando un valor que depende del tipo de refuerzo en el muro.
Muy bien, y otro parámetro importante, agrietamiento residual. Entonces, el agrietamiento residual en términos de dos parámetros. Un parámetro que se llama índice de agrietamiento residual, el cual lo calculamos como la sumatoria, nos pusimos a medir la longitud de cada grieta, no en el momento del ensayo, después un estudiante con bastante tiempo lo hizo. La longitud de cada grieta y el ancho de cada grieta dividido en el área de la fachada, para todos los niveles de distorsión que medimos en los ensayos en mesa vibradora. Se tardó un buen rato el muchacho, pero bueno. La longitud, L grieta y W grieta es la longitud y la anchura máxima de cada grieta. Otra cosa importante es que la grieta a lo largo del muro tiene diferentes anchos. Nosotros tomamos el mayor ancho, de forma conservadora. ¿Sí? No tomamos el promedio ni el menor, el mayor, tomamos el mayor de la grieta, el cual se presenta en la mitad del alma del muro. En los extremos es muy pequeño y el alma es más ancho. Muy bien, aquí están las tendencias, tanto de la anchura, del ancho máximo observada para cada deriva y el índice de agrietamiento residual. Estas curvas son muy interesantes. No incluyo aquí el ejemplo, pero por ejemplo, yo observo que el índice de agrietamiento para un muro con una relación de aspecto, por ejemplo, de 1, ¿cierto? Mido el índice de agrietamiento de 0.2% para un determinado nivel de desempeño. Y voy y mido el ancho de la grieta. Yo de forma directa con estas ecuaciones puedo determinar la cantidad de grietas que para un determinado nivel de desempeño yo tengo que reparar. Y eso lo puedo asociar directamente a costos de reparación, que es lo que en definitiva busca el diseño por desempeño. Busca predecir el comportamiento del daño y más que el daño, el costo de reparación. Muy bien, determinamos cuál sería el ancho residual de grieta máximo para cada nivel de desempeño. Aquí están. Y no fue nada difícil. Básicamente con los niveles de deriva permisible en el paso anterior, entramos aquí a estas gráficas y determinamos cuál sería el ancho, el índice de agrietamiento residual y el ancho de grietas. O sea, indicadores de desempeño en términos de deriva y en términos de agrietamiento residual. Otra cosa importante, la mayoría de la literatura especifica el agrietamiento residual, el agrietamiento como indicador de desempeño, pero especificando el agrietamiento máximo durante el registro. Yo me pregunto, ¿y cómo determino el agrietamiento máximo durante el registro? No, pues es una locura determinar o especificar indicadores de desempeño en términos de respuesta máxima, porque yo la respuesta máxima va a ser muy difícil que la conozca, yo no la puedo medir. Pero yo, ¿qué sí puedo medir? La grieta cuando ha pasado el sismo. Eso sí lo puedo medir con un grietómetro muy fácilmente y puedo determinar por medio de eso costos de reparación. También quiero indicarles que aplicando esta metodología que estamos hablando, se llevó a cabo la rehabilitación de unos muros de concreto utilizando concreto reforzado con fibras de acero, un sobreespesor adicional a cada lado de 3 centímetros. Y se aplicó esta teoría. Ese artículo también está en la información que tiene Leonardo. Y bueno, está publicado también en la web, en el journal del INSI de México, el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto. Muy bien. Otro aspecto importante, después de obtener estos parámetros, fue comparar la demanda en términos de fuerza y desplazamiento versus la capacidad que nosotros teníamos de los muros utilizando ya las capacidades propuestas. La capacidad se hizo con los resultados medidos durante ensayos en mesa vibratoria y la demanda de acuerdo con las solicitaciones del reglamento mexicano. Este mismo ejercicio se puede hacer en Chile, actualmente lo estoy haciendo en Colombia. Igualito lo podemos hacer aquí en Chile para darnos cuenta cómo funcionaría este tipo de muros en las diferentes zonas de Chile y ver cómo es el cociente de la demanda versus la capacidad. Muy bien, observamos en esta tabla para México tipo de suelo, dos tipos de suelo básicamente globales en México, todo México, no solamente el Distrito Federal, suelo firme y suelo blando, y para cada uno de esos suelos una aceleración máxima en roca denominada A sub 0R.
Aceleración máxima en roca en centímetros sobre segundo cuadrado y utilizamos 3 factores Q, Q igual a 1, 1,5 y 2,5. Pues el 1,5 es el que ya habíamos propuesto para los muros con malla electrosoldada y el 2,5 para muros con barras. Y comparamos el factor entre la demanda y la capacidad. ¿Qué observan ahí? Que los valores máximos llegaron al 39%, aún para México en la zona de mayor amenaza sísmica para estos muros, que sería un suelo tipo firme, con un factor de comportamiento sísmico de 1, o sea, una capacidad de utilidad 1, o sea, comportándose elásticamente, aún para esa condición crítica. La capacidad de ese muro, mejor, la demanda de ese muro solamente es el 39% de su capacidad. Obviamente estos son resultados promedios, resultados particulares se pueden dar para sistemas, para una vivienda, no sé, con una determinada configuración particular, pero para los prototipos básicos y generales en México observamos estas tendencias. Y para la zona de suelo blando, tal como ya casi acabamos, ¿no? Para suelo blando, como lo suponíamos, las demandas son cercanas al 4%. O sea que en México estas viviendas arriba de ese suelo blando se ríen así, sencillamente se ríen mientras ocurre el sismo. ¿Por qué? Porque son tan rígidas, sus capacidades, sus características dinámicas están muy alejadas de las características dinámicas de resonancia de ese suelo. Y ellas simplemente se mueven ahí. Pero son desplazamientos, no hay desplazamientos relativos. El desplazamiento absoluto es igual al desplazamiento del suelo, eso es dinámica estructural básica. Entonces ellas se ríen en ese suelo, mira, y ahí está, 4%. La demanda es igual al 4% de su capacidad y aún en la zona más crítica el 39%. Nuevamente llegamos a la misma conclusión que casi todo el mundo sabía y que hasta la ACI lo sabía, porque la ACI lo dice, lo que pasa es que a veces no leemos con lupita el reglamento y el reglamento ACI inclusive incluye ya estos muros, que por ejemplo, para estas zonas, la demanda, cuando la aceleración máxima en roca es menor a 175, la demanda es tan solo el 16% en el mayor de los casos. ¿Qué significa? Que el acero para efectos sísmicos en estas viviendas no va a trabajar nunca, ¿cierto? Porque solamente es el 16% de su capacidad para esas viviendas en zona de amenaza sísmica muy baja. Estamos hablando de zona de amenaza sísmica, llamémosle de una forma alta, mediana, medio baja y muy baja. De aquí para abajo el acero casi nunca se va a enterar de que nunca va a trabajar. Pues muy bien, hicimos otro estudio en particular de otro estudiante que hizo su estudio de maestría y también con el apoyo de unos investigadores ahí en el Instituto de Ingeniería, y observamos que es posible construir viviendas de estas características sin refuerzo cortante en el alma. Sí, así lo encontramos. Efectivamente, la respuesta experimental y los estudios analíticos determinaron que para una zona de amenaza sísmica muy baja no era necesario, por efectos sísmicos, colocar una malla de alambre soldado o una malla de barras corrugadas en el alma del muro. Lo que pasa es que probablemente en México, aquí en Chile creo que no ocurriría eso. Lo que pasa es que en Colombia, por ejemplo, hay unas zonas de amenaza sísmica muy baja, muy baja, y en México también hay unas zonas. Probablemente aquí creo que no ocurra ese caso, pero es algo de que se puede llevar a cabo, es un estudio que se puede llevar a cabo. Yo he estado hablando con Hernán Santamaría y yo creo que vamos a hacer algunos esfuerzos para ver si hacemos algo similar aquí en Chile. Muy probablemente no se pueda realizar este caso aquí en Chile, pero se los digo que para otros países sí es factible hacerlo, como en Colombia, unas zonas de amenaza sísmica muy baja y en México. Aquí los comparamos y proponemos unos indicadores de desempeño en términos de drift, y aquí están, igual a 0.15% para seguridad contra el colapso, y aún para ese indicador de desempeño estamos aproximadamente como al 25% en promedio de la capacidad del muro. Miren este muro. Estamos proponiendo este indicador de desempeño para esos muros. Estos muros que están acá no tienen refuerzo. Estos muros no tienen refuerzo, fueron ensayados sin refuerzo cortante en el alma. Y estamos proponiendo el indicador de desempeño máximo, el que está aquí en rojo. Miren este muro, bueno, aquí ya está un poco más alto, pero el máximo es, digamos, este.
y comparamos ese indicador de desempeño que nosotros proponemos respecto al que se propone actualmente en el reglamento mexicano para mampostería. Ah, pues estamos acá. O sea, ¿qué diferencia hay entre un muro de concreto con una mampostería no reforzada o combinada? ¿A quién le confiarían más ustedes? ¿A una vivienda de mampostería no reforzada o no confinada o a un muro de concreto con las disposiciones de refuerzo a flexión, pero sin refuerzo cortante en el alma? Yo le confiaría más a la vivienda de concreto, yo, que a una vivienda de mampostería no reforzada, no confinada, ¿cierto? Porque la capacidad de carga lateral de ese tipo de estructuras es bastante discutible, ¿cierto? Y se ha observado que la capacidad de antecarga lateral pues es mínima. Ok, muy bien. Repito nuevamente que muy probablemente esto para el caso chileno no aplica, pero pues hay que hacer el estudio. Aquí están los niveles de desempeño. Nuevamente, las resistencias de diseño asociadas fueron menores que las para los muros con barras de refuerzo. Recuerdan que este valor era B máximo, para este caso es 0.5 B máximo, que es aproximadamente el promedio de estos valores. Cuantías mínimas. Para ese caso que yo les digo de aceleración máxima del suelo menor a 175, cuando el cortante de diseño, el cociente entre el cortante de diseño y la contribución del concreto es menor a 0.25, eso lo propusimos en México. La cuantía de refuerzo cortante del alma es igual a 0. No hay cuantía de refuerzo acortante, solamente acortante. El Q que yo debo utilizar es 1. El indicador de desempeño es 0.15, pero a cambio de eso, yo también tengo que garantizar el comportamiento de la vivienda bajo requisitos de servicio. Por lo tanto, tengo que colocar en la vivienda unas juntas determinadas. ¿Para qué? Pues para controlar el agrietamiento, colocar unas determinadas juntas para asegurar que el agrietamiento del concreto, porque se va a presentar, ¿cierto?, se presente en unos puntos determinados. Yo digo, en esa grieta, ahí presentes. Entonces tengo que colocar juntas tipo 2, que son juntas aproximadamente igual, una separación igual a la altura de entrepiso, o sea, juntas aproximadamente cada 2,50 metros. Sí, son muchas juntas, pero las tengo que colocar porque si no el nivel de agrietamiento de la vivienda va a ser mucho. Y juntas en los bordes de las aberturas. Ese es un solo caso. Para esa misma zona, pero cuando este cociente es mayor o igual a 0.25, tengo que colocar la mitad de la cuantía que actualmente especifica el reglamento, que ya sabemos que hasta lo permite en unos casos particulares. En ese caso, ¿qué tendría que utilizar? Malla, directamente malla electrosoldada, en el caso mexicano, y creo que aquí también aplicaría directamente malla. ¿Por qué? Porque no puedo utilizar las barras número 3, porque la cuantía es tan pequeña que la separación no cumpliría con la separación. O sea, malla o malla. Ahí se sale favorecido el señor de las mallas. Sí, sale favorecido. Muy bien, ¿y qué pasa con la tercera zona entre 175 y 250? Ah, bueno, yo aquí, este es el parámetro, esta es la distorsión, la deriva permisible, 0.35, y tengo que colocar una junta tipo 1, que es la separación igual a 2 veces la altura de entrepiso, o sea, tengo que colocar juntas cada 5 metros en el muro, y tengo que colocar una cuantía de cambios de temperatura igual a 0.12, pero esta cuantía no puede ser mayor, no es necesario que esta cuantía sea mayor a esta, o sea, básicamente con la misma cuantía cumplo los dos requisitos. Para esta tercera zona, también tengo que utilizar esta cuantía mínima, utilizo malla, nuevamente sale favorecido usted, 2 zonas. Y ya para la última zona, que probablemente sería gran parte del territorio chileno, estoy seguro que Chile estaría entre estas 2 zonas y probablemente la mayoría en esta zona. Para esta zona, última zona, lo siento, ni siquiera puedo disminuir la cuantía, tengo que utilizar el 0.25 y adicionalmente, pero tengo que utilizar solamente malla, pero con las barras corrugadas. ¿Por qué? Porque las mallas que nosotros utilizamos, la capacidad de utilidad estuvo limitada, pero nuevamente lo digo, con estudios analíticos determinamos que si esta malla se construye con barras con ductilidad que cumple el requisito de la norma, probablemente se puedan utilizar también acá, pero hasta este momento, en el caso mexicano no.
Muy bien, para ese caso, aquí están los indicadores de desempeño, QE25, deriva previsible de 0.65 y los requisitos de cambios de temperatura iguales en este caso. Bueno, y no solamente eso, especialmente si nosotros leemos un apartado del ACI que es el refuerzo por integridad estructural no puede faltar en la vivienda. ¿Y qué es el refuerzo por integridad estructural? Es un refuerzo para mejorar la redundancia estructural y la capacidad. Y es fundamental el acero por integridad estructural, especialmente en estas viviendas ubicadas en zonas de amenaza sísmica baja. ¿Sí? Que se garantice la seguridad estructural no solamente por un evento sísmico, por un movimiento de tierra, por algún movimiento diferencial de la cimentación. Hay que colocar ese refuerzo por integridad estructural que básicamente está colocado alrededor del muro, para prevenir que en cualquier estado de daño se conserve la integridad de la vivienda. Entonces, ese es un requisito particular que nosotros estamos incluyendo, que básicamente para un muro bien diseñado, el refuerzo por integridad estructural lo tiene uno que calcular. Lo que pasa es que algunos diseñadores lo olvidamos y, para ser más específicos, lo incluimos en la recomendación. Otra recomendación, no solamente era todo disminuir, ahorita estamos hablando de sustentabilidad, disminución de cuantías y todo esto, pero estas recomendaciones fueron aplicables y son aplicables en México solo si la resistencia a la compresión del concreto mínima especificada sea igual a 20 megapascales. Estaba en 15, nosotros la subimos en 20 megapascales. Por varios aspectos. Primero, por control de calidad, primero por durabilidad del concreto, por control de la relación agua-cemento, por muchas características, con la ayuda del Departamento de Construcción del Instituto de Ingeniería de la UNAM, con unos ensayos que se hicieron, se llegó a la conclusión que se podrían aplicar esta serie de recomendaciones siempre y cuando la resistencia mínima fuera igual a 20 megapascales. El diseño se validó con una serie de prototipos, con determinadas configuraciones, determinadas densidades de muros, en diferentes zonas de la República Mexicana, en todas las zonas, diferentes prototipos, cada uno de esos prototipos en todas las zonas. Un estudiante que quería mucho invertir su tiempo y se puso a hacer todo esto obviamente con la asesoría de nosotros y llegamos a la conclusión, o él llegó a la conclusión a partir de los resultados numéricos, que las demandas de resistencia y desplazamiento fueron menores aún que los requisitos mínimos. O sea que sí se puede confiar en la vivienda con muros de concreto utilizando malla central, ¿sí? Aún utilizando estos requisitos que en algunos casos están más relajados o menores que los que actualmente se proponen en el reglamento y en otros casos son mayores. Por ejemplo, para zona de amenaza sísmica alta no puedo reducir la cuantía, tengo que permanecer con el 0.25, tengo que permanecer con ese 0.25. Muy bien, conclusiones, el modelo de predicción, los modelos disponibles no incluyen todas las características particulares de los muros que estudiamos en esta investigación. El análisis estadístico y las curvas de histérisis determinaron que el modelo de predicción es adecuado y al menos con una variación al menos menor que la de los modelos que actualmente se encuentran en la literatura. Es una herramienta que puede ser utilizada tanto en procedimientos de resistencia, como en la mayoría de los reglamentos actuales, tanto en procedimientos de desempeño, porque piden los 3 niveles de desempeño, o si yo digo, no, yo quiero seguir utilizando diseño por resistencia, pues básicamente utilizo la resistencia máxima del modelo y ya, y dejo los otros por separado. Es una herramienta para evaluar la bondad y actualizar los procedimientos disponibles. En cuanto a las recomendaciones para los reglamentos, está limitada a los muros de concreto para vivienda de baja altura. Se desarrollaron de forma práctica y sencilla para que todos nosotros la podamos utilizar y los jóvenes que están empezando en su carrera profesional lo desarrollen de una forma fácil, pero un poco segura. Se proponen modificaciones puntuales al reglamento mexicano, en este caso particular, en términos de modelación estructural, el periodo de vibración, ecuación particular para estas viviendas, resistencia al cortante, cómo evaluar la rigidez, factor de comportamiento sísmico, indicadores de desempeño tanto en términos de deriva como en ancho de grieta, cuantías de refuerzo cortante en función de la demanda sísmica y en general se espera que este gran esfuerzo de la universidad, de las empresas, de los diseñadores, de gente de la práctica, promueva la construcción de una vivienda de mayor calidad, segura y más económica. Muchas gracias por la atención y ahora sí recibo las preguntas.